Varios asambleístas tienen en sus manos el borrador del proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial y gestión de suelo, un documento cuyo objeto es, según ellos, fijar principios y reglas generales que van a aplicarse o que van a restarle, según otros, competencias al municipio, específicamente sobre el ordenamiento territorial y el uso y el control de suelo, que hasta hoy ha sido competencia de las municipalidades. Pero es nuestra compañera Joana Ramos quien ya nos acompaña y nos va a dar más detalles. Joana. ¿Qué tal, María Josefa? Televidentes, buenos días. El borrador de este proyecto contempla además la creación de dos organizaciones de ámbito nacional. Primero, la Junta Reguladora del Territorio y el Suelo, y la segunda, la Superintendencia del Territorio y el Suelo. Conozcamos más en la siguiente nota. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD fue aprobado por la Asamblea el 19 de octubre de 2010. El documento planteó entonces un nuevo modelo de asignación de competencias y recursos para los gobiernos seccionales, que como su título dice, busca descentralizar las tareas. El literal X del artículo 57 del COTAD atribuye, entre otras cosas, al Consejo Municipal regular y controlar mediante la normativa cantonal correspondiente el uso del suelo en el territorio del cantón de conformidad con las leyes sobre la materia y establecer el régimen urbanístico de la tierra. Una competencia que estaría en peligro, según esta asambleísta, con el borrador del proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial y gestión de suelo que está en manos del legislativo. Si un alcalde de una ciudad no tiene ni siquiera la competencia para decidir dónde da permisos para construir viviendas o industrias o comercios, entonces queda absolutamente sin ninguna autoridad respecto del ordenamiento territorial, del ordenamiento urbano de su ciudad, ¿no? Tanto en la parte urbana como en la parte rural. Eso es lo que busca este proyecto. Viteri resalta además que el documento viola la Constitución, ya que el artículo 264 de la Carta Magna le otorga la competencia a los gobiernos municipales de ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. El borrador del proyecto establece la creación de dos organizaciones de ámbito nacional, la Junta Reguladora del Territorio y el Suelo y la Superintendencia del Territorio y el Suelo. La primera tendría el carácter regulador e impulsador del desarrollo de la ley, y la segunda de vigencia y control. Van a crear docentes que quieren mandar en las ciudades por sobre el alcalde de esas ciudades. Eso es todo. Es decirle al alcalde, hazte a un lado tú, que voy a mandar yo, en todas las competencias que según la Constitución te corresponden a ti. El documento aclara también que todos los gobiernos autónomos descentralizados comparten la competencia de ordenamiento territorial, pero no significa que deban ejercerla de forma indiferenciada y paralela. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a todas las obras, instalaciones y actividades, tanto públicas como privadas o mixtas, que ocupen el territorio significativamente sobre él. En la Asamblea aún no hay fecha para que el borrador de este proyecto de ley sea analizado. Joana Ramos, 24 horas. Durante una entrevista a una agencia de noticias en Medellín, el secretario nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador, Pavel Muñoz, explicó que el objetivo de esta ley que el gobierno pretende aprobar en un margen de 2 meses es adecuar la competencia sobre planificación urbana que la Constitución de 2008 transfirió a los municipios. Según la agencia de noticias CEFE, durante la participación en el 7º Foro Urbano Mundial de la ONU Hábitat en Medellín, el pasado jueves, Muñoz expresó su preocupación por el riesgo de que las grandes ciudades como Quito y Guayaquil estén gobernadas por alcaldes de derecha, que traten de aplicar políticas distintas a las de la revolución urbana del gobierno del presidente Rafael Correa. Y además señaló que habrá un riesgo de que Quito aglutine al sector conservador de la sociedad. Y a esta hora ya nos acompaña Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Muy buenos días y bienvenido a los desayunos de 24 horas. María Josefa, buenos días a usted y a quienes nos ven. Sí, lo primero que viene a la mesa luego de sus declaraciones es, cuéntenos un poco por qué se preocupa de aquellos gobiernos que no están alineados a la revolución ciudadana. Bueno, María Josefa, como decía la nota introductoria, venía listo para que conversemos sobre el taller que se brindará a las 9:30 de la mañana con las autoridades electas sobre distintos temas que son de importancia nacional y que nos interesa tanto a municipalidades, juntas parroquiales y prefecturas.
Pero qué bueno que topa el tema porque permite aclarar alguna información que me parece ha sido tergiversada en las últimas horas. De hecho, yo he firmado el día de ayer una carta tanto para Diario Expreso como para Diario El Universo, haciendo un señalamiento de que me parece no son bien recogidas las declaraciones que yo di a la agencia EFE en Medellín, porque si usted solamente le pongo un ejemplo, María Josefa, mientras la agencia EFE titula que el gobierno nacional busca fortalecer a las municipalidades del país, tanto El Universo como Expreso utilizan dos palabras que ya cambian completamente la connotación de la nota. Dice, el gobierno nacional busca regular a los municipios y la otra dice, se pretende el control estatal sobre la gestión y el uso del suelo. Es decir, cuando la nota es replicada por medios internacionales, todos recogen fielmente la nota de EFE, que dicho sea de paso, no comparto ni siquiera mucho cómo salió, le voy a decir por qué cuando me hace la pregunta sobre Quito y Guayaquil, pero es de alguna u otra manera buscan ser más fieles con el contenido de la información que yo brindé. Mientras tanto, ya en el medio nacional, curiosamente, dos medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil, tanto El Expreso como El Universo, utilizan palabras de alguna u otra manera que tergiversan el sentido de mis declaraciones. Pero a su pregunta, María Josefa. Tengo el proyecto a la mano y interesante la aclaración que usted dice. Sin embargo, la redacción del proyecto es muy clara. Por ejemplo, en la primera parte, en la parte de la motivación, se dice pues que esta superintendencia y por otra parte una superintendencia del territorio y del suelo tendrán atribuidas funciones de vigilancia y control del cumplimiento de la ley. Otra, el artículo 1, objeto, clarísimo, esta ley tiene por objeto fijar principios, criterios y reglas generales que rigen en el ejercicio de competencias sobre ordenamiento territorial. Exactamente eso, esa libertad y esa autonomía de decidir qué se hace, de cómo se aplica la finanza autónoma que tiene el municipio para poder ejecutar eso que se decidió que se hace, hoy estaría, pues, por esta ley, mutilada esa competencia, o la redacción la van a cambiar y ha sido un error. No, y no comparto el criterio que usted expresa, María Josefa, por tres razones claras. Primero, la competencia de gestión y uso del suelo es una competencia de los gobiernos municipales constitucionalmente consagrada. Es decir, un proyecto de ley de esta naturaleza en ningún caso atenta a esa competencia. Segundo, toda ley regula. No hay ley que no regula, no hay ley que no plantee principios generales para ser aplicados. En este caso, por todas las municipalidades del país, por los gobiernos autónomos descentralizados. Creo que a veces tenemos el error de mirar estos temas fundamentalmente como el municipio de Quito, el de Guayaquil, el de Cuenca o el de Ibarra, que tienen realidades absolutamente distintas al conjunto de los 221 municipios del país. Y lo que busca una herramienta de este sentido es generar herramientas instrumental para que sea aplicado por los municipios para la correcta aplicación de una competencia que legalmente les está asignada. Y un tercer elemento, María Josefa. ¿Quién controla la adecuada gestión de las competencias municipales? Uno puede tener competencias hacia el nivel provincial, hacia el nivel cantonal o de las juntas parroquiales, pero efectivamente, ¿quién se encarga del control de que esa competencia esté bien hecha? Si plantearíamos que ese control quedaría en manos del gobierno central, dirían que es una pretensión de, digamos, centralismo, de extremo centralismo. Por eso es que se ha visto conveniente que sea la figura de una superintendencia. Las superintendencias, no nos olvidemos, son parte de una quinta función del Estado, la función de transparencia y control social, y por lo tanto tienen la tarea de vigilar y controlar la adecuada prestación de servicios, por ejemplo, de públicos y de privados. En ese sentido, la imagen de una superintendencia busca que sea el Estado, y por Estado se entiende el gobierno central, pero también los gobiernos autónomos y las distintas funciones de este para que controlen que esa competencia se ejerza bien en el país. Pero sin embargo los verbos del proyecto son clarísimos, independientemente de la aclaración que usted hace sobre la que yo no estoy de acuerdo, porque la autonomía municipal, como usted bien dice, su fuente es constitucional y no sería la primera vez que un gobierno absolutamente centralista como esta quiera, a través de una ley, a través de una superintendencia, ir succionando toda esa autonomía que ha tenido los gobiernos. Yo creo que no estoy diciendo nada que no se escape de la realidad y tenemos un rosario de hechos que pueda demostrar. Y si no lo estuviera tampoco, porque esto es un espacio de opinión y estoy ejerciendo mi opinión. Pero los verbos de esta ley son clarísimos. Yo creo que no se trata de vamos a controlar lo que hace el municipio. ¿Quién controla el municipio? Vamos a ver si lo hace bien.
Ojo, aquí dice clarísimo que esta ley tiene por objeto fijar criterios y reglas generales para determinar el uso del suelo. Bonito, 3, 10 palabras, 15 palabras, algunas hojas, pero es exactamente lo mismo. María Josefa, efectivamente una ley tiene por principios regular y también establecer mecanismos de control para todos. También como hay mecanismos de control para el gobierno central, debe haber mecanismos de control para, en este caso, las municipalidades del país, si ejercen mal esa competencia. Dígame, María Josefa, si todos los municipios del país cumplen la normativa de actualizar sus catastros y sobre sus catastros cobrar, por ejemplo, impuestos prediales o, digamos, tener una base tributaria más adecuada para sus necesidades. Cerca del 73% de los recursos que reciben los municipios provienen de transferencias del gobierno central. ¿Por qué? Porque hay una gran pereza fiscal de los municipios. Insisto, no miremos esto como solamente Quito, solamente Guayaquil o solamente Cuenca. Miremos también qué pasa en el municipio de Paján, el de Santa Ana, en Esmeraldas, ¿no es cierto?, o en los distintos cantones de la patria, cuyas capacidades son absolutamente distintas. No son comparables las capacidades de una ciudad como Quito, como Guayaquil, versus ciudades, digamos, pequeñas o medianas del resto del país. En este sentido, evidentemente una ley busca establecer principios de regulación generales para todos. Déjeme decirle esto, María Josefa, que me parece que es importante. La semana anterior estuve en Medellín, en un foro que, digamos, concentró a cerca de 20.000 personas discutiendo temas de desarrollo urbano. Uno de los temas centrales que se discutía es hasta qué punto y dónde están las fronteras, cómo combinar la necesaria implicación de los gobiernos nacionales en el desarrollo rural, en el desarrollo urbano, planteando principios, normativas, reglas generales, para que potencien la gestión de los gobiernos locales. En ningún caso una ley que busca regular, plantear principios generales y establecer mecanismos de control se va en contra de la legítima competencia que les pertenece, en este caso, a los municipios del país. Pavel, solamente una última inquietud antes que Johanna, que ha sido nuestra compañera en investigación de este tema, finalmente no me dijo por qué su gran preocupación con respecto a esta ley que quiere controlar, ya que los municipios de grandes ciudades en Ecuador son de derecha, según usted, en todo caso no comulgan con la línea de la revolución. ¿Cuál es la preocupación? Gracias también por la pregunta, María Josefa. La entrevista que tuve con la agencia EFE fue una entrevista larga, donde topamos algunos tópicos. Al final de la entrevista, el entrevistador me preguntó si yo creía que en el caso de Quito había un riesgo de que, siendo una nueva tendencia política la que estaría al frente de la ciudad, tendríamos algún riesgo de tener una disonancia en la política pública. Y le dije que sí, que efectivamente creía que una ciudad como Quito, teniendo un gobierno municipal, en este caso de derechas, podríamos tener alguna, digamos, discrepancia de criterios. No estoy haciendo ningún juicio de valor, estoy diciendo lo que yo creo. Me parece que efectivamente en algunos casos, ojalá no sea así, ojalá tanto la municipalidad como el gobierno nacional podamos orientar en el mismo sentido, pero también creo que habrá el riesgo de que sobre Quito se aglutinen algunos sectores conservadores que podrían estar en contraposición de algunas políticas públicas emanadas por el gobierno central. Para mí lo más importante como secretario de Planificación, María Josefa. Johanna tiene una inquietud más. A mí me queda solamente clarísimo la opinión que para usted es preocupante Quito, simplemente porque piensa distinto. No sé. En todo caso, Johanna tiene una pregunta interesantísima con respecto al proyecto de ley. Johanna. Sí, secretario, solo quería confirmar, entonces los municipios continúan con la competencia, pero se crearían dos entidades que serían superiores a los municipios para regular que cumplan con esta competencia. ¿Así sería entonces la ley? La competencia claramente es una competencia constitucional asignada a los municipios y lo que tendríamos es un órgano colegiado de regulación, esto es que la regulación nacional se discuta colegiadamente, y una superintendencia que es parte de una función distinta del Estado, la que pueda controlar que los gobiernos autónomos ejerzan bien esa competencia. Y respecto a creer que hay un riesgo porque piensan distinto, no es así. No hay un problema con pensar distinto, sino que ojalá todos apuntemos en el mismo sentido del desarrollo nacional. Gracias por estar con nosotros.